Hoy tuvimos un problema técnico, entonces no vamos a tener la presentación, pero Carlos me va a hacer el favor de poner un mapa, que es lo que más me interesa que viéramos. Hoy vamos a seguir nuestro estudio de Josué y nos tocan los capítulos completos 11 y 12. Ok, yo titulé esto Haciendo bien las cosas, ahora sí. Vamos a ver por qué. Pero antes de entrar con el pasaje, quiero darles un poquito de contexto porque nos pueden ayudar a entender lo que está pasando. Yo no sé qué piensan ustedes cuando oyen hablar de un rey. ¿Qué piensan? ¿Quién es un rey o sobre qué gobierna un rey? ¿Sobre un pueblo? ¿Qué dijiste, Vale? Ajá. Autoridad. Pero su gobierno, ¿sobre qué es? ¿Sobre un territorio grande, un territorio pequeño? Normalmente un territorio grande. Bueno, así yo pienso también. Pero los reyes en la época de Josué no eran así. En la época de Josué no había países, ¿verdad? No es que usted vivía en, no sé, en el país de Israel, eso no existía. Y las formas de gobierno eran monarquías, eran reyes. Pero esos reyes gobernaban sobre ciudades, sobre básicamente como ciudades-estado. Entonces, en esta ciudad hay un rey, pero en la ciudad de aquí al frente hay otro rey. Y aquí tienen un sistema de como el rey este se le ocurre, y en esta otra ciudad tienen otro sistema como el rey ese se le ocurre. Entonces eran como ciudades-estados. No se imaginen un territorio, que es lo que yo me imagino también, que hay muchas ciudades, ¿verdad? Tal vez, y hay un rey que gobierna sobre todo eso. Sino que eran ciudades pequeñas que tenían su propio rey, su propio presidente o alcalde, o no sé cómo le diríamos hoy en día, pero era autónomo, ¿verdad? Él era el que gobernaba esa ciudad. Claro que si ese se iba a la otra ciudad, ya no, ahí había otro rey. Entonces, como eran ciudades, y bueno, ese es otro tema también, las ciudades no eran como San José. Ya eso lo he mencionado varias veces, pero digamos, una ciudad como Jericó era tal vez la mitad de la sabana, o menos, 4 cuadras. Y ahí, no crean que eran las calles diseñadas por ingenieros, ahí eran un montón de casitas pegadas y el Palacio del Rey probablemente, y una muralla, porque había que hacer una muralla para defenderse de los enemigos. Entonces la ciudad no podía ser como San José, porque imagínense si hiciéramos una muralla, ni ahora podríamos hacer una muralla alrededor de San José. No tendríamos plata para hacer eso. Entonces eran ciudades pequeñas, amuralladas, y bueno, lo que les he contado, y cuando esas murallas tenían una puerta, y cuando venía un ejército a atacar, cerraban la puerta, y todo el mundo para adentro, ¿verdad? En las afueras de la ciudad había terrenos donde pastaban los animales, donde se sembraban cosas, porque entre la ciudad no, eso estaba todo pegado. Pero cuando venían unos enemigos, al lado los animales, al lado las cosechas y todo el mundo para adentro, y ahí cerraban y veían a ver cómo se defendían. Como estas ciudades eran pequeñas, cuando había una amenaza, se hacían alianzas. Entonces el de esta ciudad le decía a aquel otro, oiga, venga, hagamos una alianza, y con aquel otro hagamos una alianza, y nos defendemos de alguien que nos venga a atacar. ¿Está claro? Entonces eran pequeñas ciudades, estados que se aliaban. Y creo que eso nos va a ayudar a entender lo que pasa hoy. Como no se los vamos a poder proyectar, entonces abran sus Biblias o sus teléfonos en Josué capítulo 11. Ahí está mi mapa, gracias Charlie. Me dicen amén cuando lo tienen. No, amén cuando lo tienen. No, amén cuando lo tienen. Gracias. Por fin alguien me dijo amén cuando lo tienen. Dice el capítulo 11. Cuando oyó esto, Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón. Voy despacio porque ahí el hebreo está
al rey de Simrón, al rey de Aksaf. Esas son ciudades, ¿verdad? Aunque dice que son reyes de tal cosa, son ciudades. Y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, y al ebeo, al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Nada más para ubicarnos, cuando algo dice al oriente, ¿qué significa eso? Usted se pone para el norte, ¿verdad? Imagínese un mapa y entonces todo el oriente está a la derecha. Entonces es al este. Y al occidente es al oeste. Qué lindo. Entonces aquí, para allá es el occidente y para allá es el oriente. Entonces lo que él está diciendo es, llamó a gente de todo lado, de para allá y de para allá. Versículo 4, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Misrefotmaim y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos en los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, salvo que solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Atot. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Capítulo 12. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón.
y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente y hasta el mar de Arabá, el mar Salado, al oriente, por el camino de Bet Jesimot y desde el sur al pie de las laderas de Pisga. Espero que les están quedando claras todas esas direcciones, ¿verdad? Están todos ubicados. Claro, hemos andado por esos rumbos. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Esbón. Y a estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte Alac que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev. El Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo, el Jebuseo, el rey de Jericó uno, el rey de Ai que está al otro lado, al lado de Betel el otro, el rey de Jerusalén otro, el rey de Hebrón otro, el rey de Jarmut otro, el rey de Laquis otro, el rey de Glón otro, el rey de Geser otro, el rey de Debir otro, el rey de Heder otro. Estoy leyendo para que ustedes tienen ningún hijo, quieren ponerle nombres, aquí están. El rey de Horma otro, el rey de Arad otro, el rey de Limna otro, el rey de Adulam otro, el rey de Maceda otro, el rey de Betel otro, el rey de Tapúa otro, el rey de Jefer otro, el rey de Jafec otro, el rey de Sarón otro, el rey de Madón otro, el rey de Azor otro, el rey de Simrón Merón otro, el rey de Aksaf otro, el rey de Taanac otro, el rey de Megiddo otro, el rey de Sedes otro, el rey de Jocneam del Carmelo otro, el rey de Or de la provincia de Dor otro, el rey de Goim en Gilgal otro, el rey de Tirsa otro, 31 reyes por todos. Otro. Ok. Vamos a empezar a revisar desde el capítulo 11, de los versículos 1 al 5. Lo que ahí nos relata, nos dice que un tal Javín, que era rey de Azor, se enteró de las conquistas de Israel en el sur de la tierra prometida. Entonces, para ubicarnos, aquí tenemos un mapa. ¿Se acuerdan cuando Andrés nos enseñó cuando ellos iban a cruzar el Jordán? Que hicieron un montón de ¿cómo se llama? De ceremonias y unas actividades. El cruce del Jordán fue por aquí. Esto es el Mar Muerto. Esto es el lago de Galilea, en tiempos de Jesús, ¿verdad? Se llama el lago de Galilea. Y esto es una laguna, como un laguito que ya no existe. De este laguito salía un río hasta aquí, y de aquí salió un río, que es el río Jordán, que termina en el Mar Muerto. Y como ustedes saben, el Mar Muerto es la profundidad más honda de la tierra. Esto está bajo el nivel del mar y aquí no sale agua, solo evaporada. Y por eso esto está lleno de sal, porque ahí se va el agua y queda sal. Entonces, los israelitas vienen y atacan aquí. Aquí está Jericó, aquí está ahí, ya hemos hablado de eso. Y ellos conquistan el sur de la parte de abajo, ¿verdad? De la tierra prometida. Y ahora van a hacer una campaña al norte. O sea, van a atacar, a conquistar la tierra en el norte. Y aquí está Azor. Y aquí están las aguas de Merón. Entonces, Javín, que era el rey de Azor, dice, estos israelitas se metieron aquí, hicieron una masacre. Mataron a todo el mundo y ahora tenemos problemas porque vienen para acá. ¿Ok? Azor era una ciudad grande. En los descubrimientos que se han hecho, se llaman Tel, que son como unas colinas, porque donde había una ciudad, y esa ciudad la destruían, con el tiempo construían encima de esa ciudad, y otra vez la destruían, y con el tiempo construían encima, y lo destruían, y entonces iba haciendo una colina. Entonces hoy los arqueólogos, cuando encuentran una colina de esos, es una maravilla, y entonces van y la escarban, y le hacen como unas graditas, y dicen, ok, esto es de este periodo, esto es de este periodo, todo muy bonito. Entonces, lo que han descubierto de Azor es que era tal vez la ciudad más grande que había en esta región. De hecho, su nombre
significa la fortaleza. Entonces, era una ciudad poderosa, y entonces el rey de Azor está preocupado porque claramente los israelitas van a atacarlos. Él se dio cuenta de lo que hicieron en el sur, y entonces, como no eran tan fuertes, hicieron una alianza. Y lo que tenemos ahí el relato es la alianza que hicieron para defenderse. Ok. Vean en el versículo 2 dice que él llamó a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos, y en las regiones de Dor al occidente. Lo que quiero que noten ahí es que había también una creencia, eso creo que alguna vez lo mencioné, pero va de nuevo, había una creencia de que si usted ganaba una guerra, digamos, dos ciudades se peleaban, el que ganaba esa guerra era porque su Dios era más fuerte que el otro Dios. Entonces, no sé, yo soy de la ciudad A y tengo al Dios A, y esta es la ciudad B, Dios B, y se dan, ¿verdad? Y la ciudad B gana. Entonces, Dios B, el Dios de esa ciudad, es más fuerte que este otro Dios. De hecho, entonces en los templos, cuando una ciudad ganaba la batalla, parte del botín de la guerra se le llevaba al templo de ese Dios y se dedicaba porque el compañerito nos ayudó a ganar la batalla, ¿verdad? Entonces era una batalla de dioses. Eso más o menos es cuál Dios es más fuerte. Bueno, el que gana. Pero además, hay cosas interesantes porque si usted vivía en un llano, en una ciudad que estaba plano, en una planicie, ellos decían que su Dios era como un experto militar en batallas en la planicie, ¿verdad? Entonces, cuando el otro ejército venía, trataban de que la lucha fuera en la planicie porque mi Dios es experto peleando en eso. Pero si usted estaba en una montaña, no, mi Dios es experto en luchas en montaña. Entonces, vengan, suban a la montaña porque mi Dios es experto. ¿Eso queda claro? Entonces, cada ciudad tenía su Dios, pero además esos dioses eran expertos en luchar en ciertos territorios. ¿Por qué estoy haciendo todo este enredo que usted puede decir? Bueno, ¿y a mí para qué me sirve eso? Porque en el versículo dice que él llamó a reyes que estaban en las montañas, a reyes que estaban en los llanos, a reyes que estaban en el occidente. Lo que el autor nos está diciendo es, llamó a un ejército de todo. Había gente que peleaba en las montañas, gente que peleaba en los llanos, gente que peleaba cerca de los ríos, donde sea. Traigan a todo el mundo porque viene Israel. Eso es un ejército gigantesco. Lo que está él... ¿cuál es la palabra? ¿Cuál? Sí, reuniendo. Ok. Y en el versículo 4 dice, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Ok. Esto es importante, entonces eran un montón de gente. Imagínense, aquí están los especialistas de la montaña, aquí están los especialistas de los llanos, aquí están los especialistas del desierto, y además las dos armas más poderosas que había, caballos y carros. Si usted iba caminando y venía un chaval a caballo, mejor corra porque por supuesto que lo van a matar, muy probablemente. Y los carros eran terribles, porque eran como lo que sería hoy un tanque, ¿verdad? Tenían una cosa ahí que los cubría. Y bueno, no recuerdo bien en esta época, pero normalmente los carros usaban dos personas, una que iba guiando el carro y otra que se encargaba de disparar. Entonces eso era una ametralladora móvil, muy antigua, ¿verdad? Pero era no sé, era como, hoy serían, ¿qué? Los bombarderos invisibles o los portaaviones. Entonces que diga, trajo los mejores tanques y los mejores aviones y los mejores barcos. Bueno, algo así es esto que está diciendo el autor, pero tal vez no estamos acostumbrados a eso, pero lo que está describiendo aquí es que es una gran fuerza la que el rey de Azor convocó. Y dice, allá arriba en este lugar,
aquí son las aguas de Merom, que es donde se convoca de Merom es donde se convoca a todo el ejército para pelear contra Israel. Entonces, este versículo lo único que hace es ponernos el panorama, estos versículos lo que hacen es ponernos el panorama de lo que viene. Bien, en el versículo 6 dice que Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Probablemente, ante esta circunstancia, es muy normal pensar que Josué y el pueblo estaban asustados. Bueno, yo hubiera estado asustado. Cuando estaba diciendo esto, pensé, ¿qué sentiría Maduro cuando le parquearon ahí unos portaaviones, ¿verdad? Y un montón de aviones y toda esa cosa. Ya tienen los días contados, porque ¿quién va a parar eso? Entonces, muy probablemente ellos estaban asustados y Dios habla con Josué y le dice, Josué, tranquilo, no tenga miedo. Mañana yo les voy a entregar ese ejército. Y lo que les dice es, mira, su poderío, que son sus caballos y sus carros, van a ser destruidos. Los carros los van a quemar y los caballos los van a desjarretar. Eso es, no es que les cortan la cabeza, pero es que les cortan aquí abajo como el tendón, para que el caballo ya no corra. Los israelitas no usaban caballos, entonces los caballos no servían para nada. Y entonces había que hacer eso porque si no, se los dejaban, eso es como dejar las ametralladoras ahí tiradas. Entonces después viene otro y la junta, ¿verdad? Entonces había que destruir esas ametralladoras. Ok. Algunos podrían pensar porque esta es la tercera vez que Dios le dice a Josué que no tenga miedo. Hay un pasaje que es muy conocido, mira que te mando, que te esfuerces, ¿verdad? Y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tuyo estar contigo. Después hay otra vez, y esta es la tercera vez que Dios le dice a Josué que no tenga miedo. Algunos dicen que es que Josué era medio, ¿verdad? Medio temeroso. Yo creo que no. Todos hubieran tenido miedo ante ese ejército. Y si usted lee un poco la historia de Josué, no nos ha enseñado un hombre que tenga miedo. Él fue uno de los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida y cuando vinieron, 10 espías dijeron, no, ahí es terrible, son grandotes todos. Y Josué y Caleb dijeron, no, sí, con la ayuda de Dios podemos entrar. Entonces Josué no se ve como un hombre temeroso, sino yo lo veo como un hombre valiente, pero que le están poniendo una tarea que sí es aterradora, ¿verdad? Imagínense que ustedes pongan aquí, nos va a dirigir a nosotros y nos ponen allá, no sé, 50,000, un ejército con 50,000 ametralladores y todo, vamos a ir a enfrentarlos. Es muy normal que nos asustemos. Entonces, el reto ese, como decía mi mamá, se le aflojaban las canillas a cualquiera, ¿verdad? Porque tienen que ir a enfrentar ese gran ejército. Entonces, yo no creo que el llamado de Dios a que él no tema es porque él era un hombre temeroso, sino porque la tarea era aterradora y ocupaban ánimo. Dice Dios que él le va a entregar y dice en Josué 1 que él va a estar con Josué. Yo no sé si, bueno, espero que esto no enrede la cosa, pero todos ustedes habrán leído cuando Moisés le dice a Dios, y Dios está mandando a Moisés a que saque a Israel de Egipto, y Moisés le dice, Dios, pero ¿y quién les voy a decir que me manda? Y es la famosa frase que Dios le dice, yo soy el que soy. Dígales, yo soy, te mandó. En hebreo, yo soy, ese verbo, es como el verbo to be en inglés, que significa ser o estar. Eso es una confusión para los que hablamos español. Pero bueno, el ser o estar, que cuando usted dice, I am, no sé si está diciendo yo soy o yo estoy, que sintió la unción. Okay.
Yo sabía que alguien me iba a vacilar. La cuestión es que eso puede significar yo soy o yo estoy. En español hacemos diferencia. Entonces puede ser que Dios le haya dicho a Moisés, yo soy el que soy. O puede ser que le haya dicho, yo estoy donde estoy. ¿Por qué? Algunos dicen que lo que él le quiso decir fue, yo estoy donde estoy, no yo soy el que soy. Porque el problema para Moisés y para toda la gente de esa época no era que Dios existiera, no era que Dios fuera. Había muchos dioses y todos esos dioses eran, ¿verdad? Era el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios Baal peor, el dios no sé qué. Todos esos estaban. El problema era que ese Dios estuviera con usted. Entonces Dios, al decirle, yo estoy donde estoy, le está diciendo a Moisés, yo voy a estar con usted. Cuando vaya a sacar ese pueblo, yo voy a estar con usted. Y Dios aquí le dice también a Josué, en Josué 1, yo voy a estar con usted. Y aquí le dice, yo les voy a entregar esos ejércitos muertos. Entonces le está diciendo, Josué, no se asuste, yo estoy con usted. ¿Está claro? Dios no regaña a Josué y le dice, ay, Josué, es la tercera vez ya, no seas tan miedoso. Ya tengo que decirle que no tenga miedo. No lo regaña porque es algo que yo creo que es algo normal, que él tuviera miedo, pero le dice que tiene confianza, que tenga confianza. Y lo mismo nos pasa o nos puede pasar a nosotros. A veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos da miedo. ¿Sí o no? Usted va por ahí en el bus o no sé, y dice, ¿le hablo a eso o no le hablo? Y le da miedo. Es normal. No sé si es bueno o malo, pero es normal. Lo que no puede pasar es que ese miedo nos paralice a dejar de hacer la voluntad de Dios. Dios es incontenible, como se llama esta serie. Usted verá si se involucra en los planes de Dios o se queda viendo los toros desde la barrera porque tiene miedo. Dios va a hacer las cosas. Y tal vez nos está considerando, nos está tomando en cuenta, nos está moviendo a hacer las cosas. Y puede ser que tengamos miedo, pero ese miedo no nos debe paralizar. Dios está con nosotros. ¿Usted cree que Dios le manda a hacer una cosa y le dice, vaya usted solito, yo aquí lo espero, a la vuelta? No, Dios va con usted, está ahí. Entonces, dispongamos nuestro corazón y vamos con el Señor. Yo no me puedo poner a decir qué es lo que el Señor les mandó a hacer cada uno de ustedes, porque esa es una relación entre usted y el Señor. Pero sí quiero animarlos a que lo que el Señor los haya puesto a hacer, lo hagan. Ahora, ustedes han visto que ahora es una época muy bonita del año porque los árboles esos, que no sé cómo se llaman, se ponen amarillos. Bueno, hay amarillos, hay morados, hay anaranjados y hay rosados, pero a mí los que más me gustan son los amarillos y especialmente el que está en la entrada de las piscinas de la UCR. Eso es espectacular. Y yo cada vez que veo esos árboles, veo ese de la entrada de la UCR y cuando se pone amarillo, todo el árbol gigantesco se ve espectacular. La gente llega a sacarse fotos y todo. Pero ahí usted va por el camino y hay unos que están como a esta altura, que son una ramilla ahí con dos ramillas y ese árbol tiene dos ramillas así chiquitillas y tiene las florcillas, ¿verdad? Las flores, son las mismas flores que el otro. Solo que aquel se ve espectacular. Este otro solo se ven dos ramas con las flores amarillas. Y esto digo yo, no el Señor. A veces uno ve los ministerios de algunas personas como ese árbol gigantesco y dice, uy, qué chiva como esa persona. Va y llena un estadio, o va y toca y llega una multitud, hay que pagar un montón de plata por escucharlo. Y tal vez no somos así. Pero el arbolito chiquitico, él da sus flores a lo que puede, ¿verdad? Él da sus flores a lo que puede. El otro puede dar muchas flores y se sacan fotos. El chiquitico nadie llega a sacarse fotos, pero él hace su trabajo, lo que le corresponde. Lo que quiero decir, hermanos, es dispongámonos a hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. No se preocupe si es grande, no se preocupe si es pequeño, no se preocupe si es predicar, no se preocupe si es limpiar la alfombra, como si predicar fuera más que limpiar la alfombra, ¿verdad? No sé por qué pensamos eso. Siempre yo veo eso como, el otro día estuvimos hablando de eso, como un juego de ajedrez. El peón no tiene que ser peón.
Y la dama tiene que ser dama y el caballo tiene que ser caballo, no se pueden intercambiar los papeles. Entonces, hermanos, no importa si usted tiene miedo, yo estoy casi seguro que cada uno de ustedes sabe lo que el Señor lo mandó a hacer. No importa si usted tiene miedo, no se preocupe por su miedo o preocúpese un poquito, pero preocúpese más por obedecer al Señor a pesar del temor que tenga. Y no crean que lo estoy diciendo así como si yo no supiera la cosa. Yo estoy en esa bronca también. Y no crean que el Señor no lo llamó a hacer nada. En una reunión que tuvimos de ancianos, creo que fue de ancianos, dijeron, y para tal cosa, tal persona, y para otra, esta persona está bien. Y yo decía, esas personas ni siquiera saben que estamos hablando de ellos. Así que si ustedes les ardieron las orejas, ya saben qué era. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Hermanos, tienen talentos ustedes, tienen dones que Dios les dio, pónganlos a caminar. Ok. Luego, inmediatamente, en el versículo 7, de una manera muy rápido, la Biblia nos dice que Josué atacó de imprevisto y que Dios entregó en manos de Israel a toda esa gran alianza como había prometido y los mataron. Vean el versículo 9, dice, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. A la luz de las experiencias pasadas, ¿se acuerdan? Cuando atacaron ahí sin preguntar y que les llovió. Ok, ahora Israel ya había aprendido la lección de obedecer las instrucciones de Dios. Esta vez nadie se le ocurrió, vamos a atacar ahí sin preguntarle al Señor. Ni tampoco nadie hizo como en Jericó. ¿Se acuerdan? Que uno agarró y se encontró un manto y una cosa y le escondió en la tienda y terminó eso terrible. Ok. Sino que esta vez, vean lo que dice también el versículo 15, dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Por eso yo le puse a esta enseñanza, haciendo bien las cosas, ahora sí, ¿verdad? Porque ya habían pasado por algunas experiencias un poco traumáticas. A mí me parece que los seres humanos, incluyéndome, somos aficionados a aprender a los golpes, para no decir, ahora lo voy a decir, a las patadas, ¿verdad? A veces decimos, es que los personajes bíblicos sí son cabezones, ¿verdad? Esos israelitas eran tan cabezones, pero somos iguales que ellos, o peor. A veces decimos, no, es que Dios le habló a Josué y él, si a mí me hablara así, compañero, la Biblia es la palabra de Dios, no. Ahí está. Nadie está mandando a hacer algo que está fuera de la Biblia. Entonces, desobedecemos lo que está escrito en la palabra de manera casi descarada. ¿Cuántas cosas hacemos, cómo vivimos o que no hacemos, que en la Biblia están claramente definidas y nosotros desobedecemos? Voy a poner algunos ejemplos generales. La gran comisión que ahora estamos tratando de movilizar aquí en la iglesia, ir y hacer discípulos. No evangelizamos ni al vecino y vamos a ir por toda la tierra. No creo. ¿Qué estamos esperando para obedecer? O tal vez estamos obedeciendo. Está claro que hay que hacer discípulos. Entonces, no es que el pastor tiene que hacer discípulos. Como hizo un chaval un día, se fue a jugar básquet allá a la Sabana y llegó en la próxima reunión de líderes ahí de la iglesia, donde yo estaba, y dijo, pastor, creo que les he contado eso, aquí le traigo una lista de nombres y teléfonos con 15 a los que le hablé en la Sabana. Tome. Y le dijo el pastor, ¿cómo tome? Tome usted, vaya, llámelos. Usted fue el que les habló, ahora vaya, llámelos. No hay que hacerlos fan del pastor, hay que hacerlos discípulos de Jesús. Entonces, estamos haciendo nosotros nuestra tarea de discipuladores de otros. Otro ejemplo, la Biblia nos dice que Dios nos ha dado dones para ponerlos a su servicio y al servicio de la iglesia, pero ¿estamos sirviendo como deberíamos? Estamos en una feria de ministerios para animarlos a servir según los dones que Dios nos dio. Y si usted no ha descubierto sus dones, esta es una buenísima oportunidad para hacerlo, porque yo reconozco y sé que eso es
a veces uno dice, bien, ¿para qué sirvo yo? Mi consejo es, vaya y pruebe. Entonces usted dice, voy a cantar. Pasan aquí al frente y después de 3 tomates usted dice, no, mejor voy a probar en otra. ¿Verdad? No, para eso son los grupos. Para eso son los grupos pequeños, porque usted canta en los grupos pequeños, solo va a tener 7 que ya no lo van a querer nunca más, pero no importa, ya usted probó y dijo, aquí no. O tal vez probó y vaya maravilla, encontró su ministerio. Y siga probando, así se encuentran los ministerios. Entonces, ¿estamos usando nuestros dones para el servicio de Dios y su iglesia? ¿O tenemos los talentos enterrados? Vean, a nosotros a veces nos preocupamos, a mí me pasa mucho, nos preocupamos por los pasajes difíciles de la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad, doña Lidia? ¿Fue Dios el que hizo censar al pueblo o fue Satanás el que hizo censar al pueblo? Son pasajes difíciles. Los pasajes oscuros, tenemos una bronca con eso, pero los invito a que eso está bien para la apologética, para la defensa de la fe, pero para nuestra vida diaria, olvidémonos de esos y centrémonos en los que sí están claros, en obedecerlos. Cuando obedezamos que eso, entonces resolvemos el problema, los podemos resolver en paralelo. Siempre hay respuesta. Entonces, los animo a obedecer por las buenas, no como Israel, y no esperar la disciplina del Señor para hacer, como dice aquí, como Él lo había mandado. ¿Sí está claro? Bien, vamos al versículo 16 en adelante, porque ahí hay como un resumen de lo que pasó, pero hay un par de cosas que tal vez le llamaron la atención. Una tal vez puede ser que no la hayan notado y otra seguramente les está haciendo así en la cabeza. Es de los pasajes difíciles. La primera es el versículo 21 y 22. Dice, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos en los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron de Gaza, en Gat y en Atod. Por un viaje ida y vuelta a Miami. ¿Alguien sabe quiénes son los anaseos? ¿Y por qué? Hay 2 versículos dedicados a ellos. ¿Anaseos no le suena? Voy a tratar de dar una pista que nos ilumina algo. En la Biblia siempre, israelitas, no es exactamente la palabra, sino la palabra es hijos de Israel. Entonces, anaseos no es exactamente la palabra, sino es hijos de Anac. ¿Alguien ha oído hablar de Anac? ¿O estamos igual? ¿Quiénes son los hijos de Anac? Ok, vamos a entonces como número 18. Va para la próxima trivia. 18:33. Números. No puede ser 18:33. ¿Quién sabe qué apunté? 18:33 y solo tiene 32. Pero déjenme un momento. Y para eso están. Con el teléfono sería más fácil. ¿Perdón? Sí, son de Canaán, pero eso es como decir, ¿son de esta tierra o de Marte? Sí, todos. La fuerza, no hay ninguno en los... deme. Esto lo resolvemos rápidamente. Deme un momento, por favor. En números 13:33. Vamos a esta hoja aquí. Hacemos esto para acá. Ok. Números 13:32. Bueno, 33. 32 y 33. Moisés escogió a 12
espías y los mandó a que espiaran la tierra. Ahí iban Caleb y ahí iba Josué. Josué cuando era un chiquillo, más o menos. Y cuando vienen, dicen, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a atacar la tierra o qué? Entonces hubo un reporte y dice el versículo 32 de Números 13, y hablaron mal entre los hijos de Israel, esos son los espías, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, mucho gusto conocerlo, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, los hijos de Anac son los que asustaron a los israelitas. No fue que les ¿verdad? Es que, según la Biblia, medían como 2,70 o 3, no más 3, no eran que medían 10 metros. Entonces, si a usted le tocaba ir a pelear contra uno de 2,70, ni a Carlos yo creo que lo mandamos a la misión, que es el más grande. Por supuesto que ellos se asustaron y dijeron, no, hombre, a la par de ellos parecíamos grillos, ¿verdad? Son gigantes. Entonces, esta parte del relato de Josué, para que lo saboreemos, porque es bien, bien rico, lo que está diciendo es, mire, hasta esos, ¿se acuerdan los que los asustaron a ustedes? Esos, Dios los derrotó y les entregó la tierra como les había prometido. O sea, ustedes se asustaron por cobardes, pero si Dios les había prometido la tierra, se los iba a entregar junto con los anaseos. Y aquí lo que estamos viendo es el cumplimiento de la palabra del Señor, de que les iba a entregar la tierra, a pesar de que había gente terrible que medía, que era exageradamente grande. Entonces, creo que otra vez podemos decir que, o sea, si usted los ve de 2,70 y tiene que ir a agarrarse con ese, puede ser que tenga miedo, y está bien. Pero Dios lo está mandando. Entonces, Dios está con usted. Vaya. Cuando los israelitas, cuando los espías dieron ese reporte, bueno, usted sigue leyendo en Números, los israelitas dijeron, no, espérate un momento. Moisés, para variar, ¿verdad? Moisés, mejor nos hubiera dejado allá en Egipto, donde comíamos ella carne. Usted sabe, los trajeron ahí para que salgan con eso. Y entonces ahí Dios se hartó y dijo, ¿saben qué? Vayan a caminar 40 años en el desierto hasta que se muera esta generación que tiene un pensamiento esclavo y salga otra generación y ellos son los que van a conquistar. Y ahora estamos en esa etapa 40 años después. Entonces, Dios, aquí lo que nos está mostrando el autor es que Dios cumplió su palabra y derrotó aún a los que habían asustado a los espías. Ok, el otro punto está en el versículo 19-20. Dice, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todos lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Qué les parece ese versículo? Dice que Dios endureció el corazón de esta gente para que no hicieran un trato con Israel, sino que pelearan contra Israel para él poder destruirlos y que no recibieran misericordia. No parece muy cristiano, ¿verdad? Ese pensamiento. Pero sí es muy cristiano el pensamiento. Algunos que critican la Biblia dicen, ve, ese Dios dice que es bueno y ve lo que hace. Ok, el primer error de ese pensamiento es que pensamos que esa gente que los israelitas mataron son gente normal, son gente buena gente, chavalos simpáticos. Pero eso no es cierto. Vamos a Génesis capítulo 15, versículo 13. Yo creo que yo no voy a volver a poner los textos en la pantalla. Voy a pensarlo. Estamos usando bastante la Biblia. Génesis capítulo 15, versículo 13. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años.
mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces usted puede decir, bueno, ¿y eso qué significa? Dios está hablando con Abraham, le está hablando del futuro, de su descendencia, que Abraham todavía no tiene ni un hijo, ni le han prometido un hijo. Y entonces Dios le dice a Abraham, mire Abraham, usted va a tener una descendencia que va a llenar la tierra, va a morar en tierra ajena. Abraham está en lo que hoy es la tierra prometida, bueno, y en lo que en los tiempos de Josué ellos están conquistando. Recuerden que Abraham vino de donde vivía y llegó a, bueno, la tierra que estaba en el mapa. ¿Okay? Y ahí Dios se le aparece. Y entonces le dice, mire, su descendencia va a morar en una tierra ajena. ¿Cuál es esa tierra ajena? Si estaban aquí en la tierra prometida, ¿cuál es esa tierra ajena donde moró la descendencia de Abraham 400 años y los oprimieron? Egipto, muy bien. Entonces él le dice, ustedes van a vivir en una tierra, no les de Egipto, pero en una tierra ajena, serán esclavos allí y serán oprimidos 400 años. Más también yo voy a juzgar a esa tierra, a Egipto, y dice, y después van a salir con gran riqueza. ¿Se acuerdan que cuando iban saliendo, los egipcios les dieron sus tesoros, ¿verdad? ¿Para qué? Ya se van. Ok. Y el versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, o sea, volverán a la tierra prometida, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Por qué es que Dios va a esperar 400 años para que los hijos de Israel lleguen a, los hijos de Abraham o la descendencia de Abraham, llegue a la tierra prometida? ¿Por qué dice el versículo 16 de Génesis 15? No. Porque no ha llegado el colmo la maldad del amorreo. O sea, dentro de 400 años ya va a llegar el colmo. Pero ahora no. Si usted ve eso con cuidado, Dios está siendo misericordioso con esos pueblos. Eran gente mala, no eran gente buena. Malos, pero muy malos. Tenían sus prácticas de quemar bebés, ofrecerlos a los dioses y un montón de cosas terribles. Y Dios, de alguna forma que la Biblia no dice, está como dándoles oportunidad de que dejen ese mal camino. Y lo que nos deja ver ahí es que 400 años después, 400 años de paciencia de Dios, esa gente llegó al colmo de la maldad. O sea, ya no hay remedio. Y entonces lo que viene es un juicio. Israel es el instrumento que Dios usa para traer juicio a esa tierra, y por eso Dios dice, mátenlos a todos. Aquí ya no hay nadie que se salve. Mátenlos a todos y ya está. Interesantemente, 700 años después, Israel hace lo mismo que los amorreos y empieza, va para atrás, va para atrás, va para atrás, hasta que llega al colmo, y entonces ahí Asiria primero y luego Babilonia destruyen a los dos reinos de Israel. Y entonces Asiria y Babilonia son instrumentos del juicio de Dios para Israel, que fue instrumento para los amorreos. Y luego los griegos fueron, bueno, los medos persas fueron instrumentos para los babilonios. Y luego los griegos fueron instrumentos para los medos persas, y ahí sigue la cadena. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que Dios tiene misericordia. Dios es un Dios misericordioso que está esperando que nos volvamos a Él. Pero, compañeros, si una persona no tiene a Dios, solo van para atrás. No como el cangrejo, porque el cangrejo va de lado, no va para atrás. Van para atrás hasta que llegan, bueno, si usted los deja muchos años, a lo peor. Por eso caen los imperios, porque Roma fue destruida por dentro. El imperio grande romano fue destruido por dentro, por la corrupción, por sus prácticas. Entonces, si usted deja al hombre sin Dios, Dios está esperando que se vuelva. No sé cuáles formas usará Él de llevar un profeta o llevar un evangelista o algo así que hable. Pero si usted deja al hombre solo, que somos malos por naturaleza, solo vamos para atrás. Y es lo que le pasó a ellos. Entonces, ya ellos están en la parte donde Dios ya se cansó. Dios es misericordioso, eso dice la Biblia, pero también es justo. También dice que es lento para la ira
y grande misericordia, pero que cuando se enoja, exacto. Entonces, por eso tenemos que entender esto así, de que Dios está trayendo su juicio sobre estas naciones. ¿Queda claro? Luego viene el capítulo 12, por supuesto no va a leer ese montón de nombres otra vez, pero este capítulo lo que hace es que cierra la conquista de Josué y ahora lo que va a seguir es la repartición de la tierra conquistada. El capítulo es como un puente entre la historia de la conquista y la repartición de la tierra. Es una lista de los pueblos conquistados por Moisés y unos pueblos conquistados por Josué. No hay que confundirse, porque a veces eso puede confundir también. La conquista, digamos, la que estamos viendo ahora es la de Josué, pero Moisés había conquistado los pueblos, ¿se acuerdan el mapa? Los pueblos de este lado del río. Lindo. Qué manera, Carlos. ¿Cuánto cobra, señor? Los pueblos de este lado los había conquistado Moisés. Y cuando ellos iban a pasar a la tierra prometida fue cuando salió la historia de los hijos de Anak. Entonces Dios les dijo, ¿saben qué? Bueno, fue más por aquí. ¿Saben qué? A volar chancleta por el desierto 40 años. Y después ahora cuando vienen, entonces está la conquista. Entonces este capítulo dice que este lado los conquistó Moisés y este lado los conquistó Josué. Y ahora lo que va a pasar es, en los siguientes capítulos que vamos a ver, son temas de cómo se repartió la tierra. Ok. A modo de conclusión, dice, ante algunas cosas que debemos hacer, es normal tener miedo, pero eso no nos puede impedir hacer la voluntad de Dios. Él está con nosotros. Hermano, si usted está por dentro, que algo debe hacer, y lo está pensando mucho, pida ayuda o lo que sea, y le entramos a eso. ¿Ok? No se quede ahí esperando. No deje que el miedo lo detenga. Segundo, debemos obedecer a Dios por las buenas. No es necesario que tengamos que pasar por cosas feas para aprender a obedecer. Hay dos formas de aprender la obediencia, por las buenas o por las malas. Pero como Dios nos ama tanto, nos va a enseñar a obedecer. Escoja. ¿Quiere por las buenas o quiere por las malas? No tengo que darles testimonio, me imagino que ya en sus vidas habrán aprendido esa lección. Tal vez no por las buenas, pero bueno. Un llamado a obedecer por las buenas. 3. Las circunstancias no nos deben detener de cumplir los propósitos de Dios, aunque las mismas nos muestren gigantes. Dios es incontenible. Hermanos, no importa que usted vea los gigantes, no importa que usted vea las circunstancias, no se quede viendo esas circunstancias. Ve a Dios. A lo mejor no me meto en esa historia, pero no se deje llevar por las circunstancias. ¿Qué no puede hacer Dios? ¿Que hay algo imposible para Dios? Dijo el Señor. No. Y si lo va a mandar a hacer algo, hágalo. No se fije en los gigantes, que al final Dios le entrega a esos gigantes y dice, usted está asustado por eso. No, como le dije hoy a un compañero, cochinada de hombre. Punto 4. Israel fue instrumento del juicio de Dios para estas naciones, aunque por 400 años Dios esperó que se volvieran de su mal camino. Dios es misericordioso, pero también es justo. Ahora, hermanos, no le jale el rabo a la ternera, porque hacemos eso, ¿verdad? Hacemos una cosa y seguimos como si nada. Y después otra vez y seguimos como si nada. Puede ser que usted está en el año 399 y la próxima va a ser el año 400. Entonces, Dios es misericordioso, bueno, nos ama, tiene gracia con nuestro pecado, pero a veces se le sube el apellido aunque no tiene y la cosa se complica. Entonces, no nos atengamos, sino que hagamos las cosas como Dios sabe que tenemos que hacerlo. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Ok, entonces oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos estudiarla con libertad
y también podemos tenerla en nuestro idioma, entenderla. Y gracias por las lecciones que nos enseñas a través de ella. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestra vida diaria a hacer tu voluntad, Señor, a ser obedientes y aunque tengamos miedo, o aunque tengamos vergüenza o cualquier otro sentimiento, Señor, que pongamos nuestros ojos en ti y vayamos adelante a hacer lo que nos has puesto en el corazón a hacer. Sabemos que contigo tú estás a nuestro lado como poderoso gigante, como dice tu palabra, y nos guardas y nos cuidas y tienes misericordia. Enséñanos a aprender, a obedecer por las buenas, Señor, y que no seamos tan cabezones. Y también, Señor, enséñanos a volvernos a ti rápidamente de nuestros malos caminos y no estar atenidos a que, como eres misericordioso, hacemos lo que nos da la gana, sino que también eres un Dios justo, que nos amas y que estás más preocupado o más interesado en nuestras vidas que en cualquier otra cosa, y entonces si hay que pasar por cosas complicadas para que aprendamos o para que nos volvamos de nuestros malos caminos, considerar que podría ser que pasemos por ahí. Ten misericordia de nosotros, pero también haznos cristianos mejores cada día, seres humanos que nos parecemos más a tu Hijo Jesucristo, y que vamos con la guía de tu Espíritu Santo y no a los golpes, dirigiendo nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, guíanos, que tu Espíritu Santo nos enseñe y que podamos hacer tu voluntad agradable y perfecta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga.